Hola amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a este su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Estamos aquí como toda la semana para traerles informaciones de interés para ustedes sobre el acontecer jurídico y social en nuestro país y el mundo. Y por supuesto estoy aquí acompañado de mi querido amigo, el licenciado Carlos Felipe, para traerles una nueva entrega de este su programa Derecho y Más. Carlos. Gracias, Rainiel, un placer saludarte y a los amigos televidentes, fieles seguidores de este su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica, la revista jurídica de la República Dominicana. Como siempre, cargado de información importante en estos momentos que se están viviendo en la República Dominicana, con todo el acontecer jurídico, aunque los tribunales actualmente están abiertos solamente para asuntos urgentes, pero siempre van ocurriendo situaciones importantes, y ahora en momentos porque estamos políticamente activos también, hay algunas situaciones que se están dando que la ciudadanía debe de descifrar, desmitificar y conocer de primera mano con nosotros, que estamos para orientarle y que conozcan cómo son sus derechos para que puedan reclamarlos ante las instituciones y ante los tribunales de la República. Así es, Carlos, y como tú decías, los tribunales todavía están cerrados. Sí. Eso ha generado incluso controversia con el Colegio de Abogados, los abogados. Yo vi incluso hoy que se reunieron el presidente del Colegio de Abogados con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Probablemente este es uno de los temas que se trataron porque los abogados se han quejado de que muchos negocios ya han empezado a funcionar. Sin embargo, el ámbito del trabajo de nosotros los abogados, principalmente, que son los tribunales, se encuentra cerrado. Incluso el mismo hecho de que los alguaciles estén también ahora mismo, como que dicen, en suspensión y solamente puedan notificar cuestiones urgentes cuando han recibido la autorización del tribunal, provoca que también se minimice el trabajo de los abogados. Con permiso del tribunal, exactamente. Así es. Entonces ahí, Carlos, tenemos en pantalla un video, sí, de un especialista, un abogado que ha sido una de las voces cantantes en esta lucha para que abran los tribunales de la República, porque ciertamente tenemos que las empresas están funcionando. Sí. Es decir, las empresas ya mañana entra la tercera etapa de escalada, sí, que es en un 75% de la empresa grande, ni se diga ya la mediana y pequeña. Así es. Está en la línea licenciado Grimaldi Ruiz. Buenas, adelante. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, adelante Grimaldi. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios, y más bueno, que estoy compartiendo con mi hermano Carlos Felipe en este momento. Un placer saludarle, doctor Grimaldi. Hemos visto la lucha que ustedes han estado llevando con relación, que han hecho varias manifestaciones que han sido replicadas en varias provincias. ¿Qué es lo que se reclama? ¿De qué se trata esta situación? Se están pasando las imágenes de las manifestaciones. ¿Cuál es la situación para que los fieles seguidores de este programa puedan entender qué es lo que reclaman los abogados? Entendido, perfecto. Entonces, mire, vamos a hacer como una especie de resumen histórico muy breve para que se pueda entender mucho mejor. Para nadie es un secreto que este tema del COVID ha provocado todo un trastorno a nivel mundial, paralizando la economía, las relaciones sociales, la justicia, en fin, o sea, se ha paralizado todo. Pero esa paralización no puede ser eterna. De ahí que todos los gobiernos del mundo han decidido tomar medidas a los fines de que, si bien se evite el contagio, no menos cierto, no se paralice ni la economía ni los servicios estatales. Entonces, en esas atenciones, el gobierno central, a través de todas sus instituciones, comenzó con la reactivación de los servicios estatales y al mismo tiempo autorizó a que la economía nacional pues pueda ir aperturándose gradualmente, un 50% en algunas empresas, un 75% y así sucesivamente, en lo que se presentan soluciones ya concretas en relación al COVID-19, porque no hay una cura, y como no hay una cura no podemos encerrarnos de por vida, sino más bien que se debe implementar formas de cómo poder retomar nuestra vida antes del COVID-19
y al mismo tiempo evitar un contagio, que es lo que le llamamos, o ya le había llamado el gobierno central, la covidianidad. Así es. Así es. Simplemente cotidianidad combinado con COVID, es decir, aprender a vivir con el COVID. Sí. Ese es el concepto de covidianidad. ¿Qué pasa? La justicia, el sector justicia, como es uno de los poderes del Estado, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, ese poder judicial igualmente tomó una serie de medidas. Sin embargo, esas medidas no fueron tomadas en la misma forma como el Poder Ejecutivo las tomó. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Bueno, solicitó al Congreso la declaratoria del estado de emergencia a los fines de poder limitar una serie de derechos y garantías constitucionales para evitar el colapso del Estado. Ahora bien, el Poder Judicial no lo hizo así. Fíjense que estamos hablando de tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Y se divide el poder en tres, justa y precisamente para evitar la arbitrariedad, para evitar que ocurra lo que ocurría antes de la Revolución Francesa, que era solamente una única persona quien concentraba el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, el Poder Judicial dominicano tomó también una serie de medidas, pero inconsultamente. Es decir, no solicitó, como dice el procedimiento de ley que se debe realizar, y está expresamente establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 28-11, que es sobre el Consejo Judicial, que dice: cuando se vayan a tomar medidas como las que está tomando el Consejo del Poder Judicial, se debe presentar al Pleno la situación. Y es el Pleno quien solicita al Poder Legislativo que legisle en base a la situación que se está presentando. Exactamente como hizo el Poder Judicial, el Poder, Ejecutivo, solicitando la declaratoria de estado de emergencia. Ahora bien, en principio, como estaba la situación emocional del COVID, el miedo, la desesperación, la desesperanza y todos esos sentimientos que le llegan a cualquier persona cuando un evento catastrófico como el COVID sucede. Al tomarse la primera medida del Consejo, nadie se opuso porque se entendía la situación en el momento. Ahora bien, ya pasados los días, desde el 18 de marzo, 19 de marzo 2020, hasta hoy que estamos a 15 de junio, el Consejo no ha reabierto sus servicios del Poder Judicial. Grimaldi, ¿qué tú dices a la situación de que supuestamente el Poder Judicial abrió las medidas urgentes, los recursos de amparo y esa situación? ¿Cómo tú ves esa medida? Sí, hay un tema, y es que el artículo 69 y 68 de la Constitución Dominicana hablan de lo que es la tutela judicial efectiva, subrayado y en negrita esa palabra, y el libre acceso a la justicia. Cuando hablamos de que la tutela judicial efectiva es que yo pueda ir a un tribunal y que efectivamente mis derechos me lo puedan salvaguardar y proteger. ¿Qué pasa? Las medidas que ha dispuesto de servicio el Poder Judicial Dominicano han sido las que tú has mencionado. Para medidas de coerción, entiéndase, desde revisión o imposición de medidas o audiencia de medidas de coerción, los referimientos que lo había en una segunda etapa, después de 2 meses, y el tema de los amparos y el habeas corpus. Ahora bien, si nosotros comparamos esos 4 servicios que ha estado brindando el Poder Judicial con los demás servicios judiciales, nosotros hacemos un cálculo aproximado de que la justicia está abierta a un 15% aproximadamente. Pero cuando vamos y leemos la Constitución nos habla de efectividad. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes realicen un contrato en estos días de COVID, cuya
término sea en el mes de mayo y la persona le haya incumplido en el contrato. ¿Qué dice la ley que se puede hacer ante esos incumplimientos? Acudir a la justicia para que la justicia le dé la razón. Y si no hay justicia, ¿qué pasa con ese derecho que tiene el ciudadano de acceder al tribunal a que le dé respuesta a su reclamo? Se estaría violando la tutela judicial efectiva. Pero Grimaldi, dice el Poder Judicial que hay una valoración entre la salud de los miembros del Poder Judicial, de la misma comunidad jurídica y esta situación de la tutela judicial efectiva. Hay una ponderación de derechos, entonces. ¿Qué tú responderías ahí? ¿Qué tú responderías ante esa situación? Porque realmente Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, diría: estamos salvaguardando la salud de nuestra gente. Esa es la respuesta de ellos. ¿Qué le dirías tú a eso? Yo digo lo siguiente: esta respuesta fue la que se dio en principio, cuando existía ese temor que provocó la entrada del COVID. Ahora bien, ya habiendo transcurrido 4 meses que se han reaperturado los demás servicios estatales, las empresas están brindando servicios, los bancos no cerraron en ningún momento, los supermercados tampoco cerraron en ningún momento. Entonces nosotros hacemos la comparación y decimos, ¿por qué los demás servicios estatales se están brindando y no así el Poder Judicial? ¿Qué tiene el Poder Judicial tan grande que no pueda abrir en la misma forma y como lo han abierto los demás poderes del Estado? Porque hay una cosa que hay que entender, y es la coherencia y la armonía que deben existir entre las decisiones que se emitan de cada uno de los poderes del Estado. No es verdad que el Poder Ejecutivo va a estar abierto y el Poder Judicial va a estar cerrado. Doctor Grimaldi Ruiz, agradecido realmente. Mira, antes de terminar con el comentario de Grimaldi, Grimaldi, mira, sabemos, nosotros como abogados, igual que ustedes, que no todos los tribunales están en condiciones, y eso imagino que fue una de las razones que se tomó en principio para decidir el cierre, ¿verdad?, de la justicia. No todos los tribunales están en condiciones de recibir personas y demás, porque ustedes saben que muchas veces en los tribunales se aglomeran los abogados, las personas, a veces no tienen aire. Entonces hay una situación donde se podría poner en riesgo la salud de muchas personas. Entonces, pudiera ser las medidas que está implementando el Poder Judicial de audiencias virtuales una alternativa para lo que ustedes reclaman, extender las audiencias virtuales para otros procesos. Y aquí queremos hacer una aclaración con relación a este tema. Fíjense, lo que nosotros hemos estado valorando, lo que nosotros hemos estado analizando y lo que hemos concluido es que no se trata de un tema de salud por el cual el Poder Judicial no ha reabierto. No se trata de eso, porque ya eso está comprobado por lo que se ha venido observando en el Estado Dominicano y los diferentes servicios en los últimos días y las diferentes instituciones. Es decir, es evidente, ya está el concepto de covidianidad. Ese es un punto. Ahora, cuando nosotros leemos todas las resoluciones que ha emitido a partir del 18 de marzo el Consejo del Poder Judicial, si ustedes se fijan, y todos los webinars, si ustedes se fijan, van a poder ver que siempre en una parte establece que quieren entrar con el sistema de virtualidad. Lo que a nosotros nos lleva a la conclusión de que está paralizado el sistema y el servicio de justicia por la entrada en vigencia de un sistema virtual
conciliación laboral, por ejemplo, Sí, sí, que correcto. solamente van los abogados de las partes. Yo puedo hacer eso de manera virtual. El 90% de las audiencias civiles. Derechos. El 90% de las audiencias civiles, por ejemplo, comunicación de documentos y eso, toda esa Exacto, audiencia. vámonos a lo civil. Yo puedo hacerlo por la vía virtual, lo civil, y tampoco hay ninguna violación a los derechos. Ahora, usted me dirá, no, porque en lo civil fijan 30 y 40 audiencias. Estamos en una situación de emergencia mundial. La idea no es que por esta situación de emergencia mundial se paralice todo el servicio. Ustedes pueden, en vez de fijar 30 audiencias, fijen 5, o no solamente 5, pueden fijar incluso hasta 10, pero fíjenla por horario, una a las 9, otra a las 9:30, otra a las 10, y así se evita el contacto físico o la aglomeración, que es lo que ha dicho la Organización Mundial del Comercio. Eviten la aglomeración, por eso que ustedes ven, ¿qué es lo que está cerrado últimamente, actualmente? Están cerrados los lugares de ocio y donde la gente se aglomera con mayor facilidad. Los teatros, los cines, los espectáculos públicos, los restaurantes, los bares, todo eso está cerrado porque tiene que ver con contacto físico más que otra cosa. Pero lo demás no está cerrado. Entonces, nosotros entendemos que sí se puede reabrir y hay muchísimos tipos de audiencias que se ajustan perfectamente a la virtualidad. Entonces, no se trata realmente de que no se puede o de un tema de salud, es que no se quiere, esperando ese sistema virtual que a la larga ni va a ser obligatorio y tampoco va a resolver de golpe y porrazo todo el mal que está creando esta suspensión de los servicios judiciales, que ya yo llevo contabilizado, van más de 120.000 audiencias canceladas a nivel nacional. Wow. Buena información. Muchísimas gracias, Grimaldi. Gracias, Grimaldi, un placer realmente, muy oportuna su llamada y bueno, ahí está planteada la situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por permitirme la oportunidad de expresar estas ideas. Así es, muchísimas gracias a ti, Grimaldi. Bueno, Definitivamente, Rainiel, es un llamado al Poder Judicial, que nosotros somos pro justicia desde aquí. Siempre estamos poniendo nuestro granito de arena, pero definitivamente nosotros que somos el contacto con la población, es decir, el abogado es el auxiliar de la justicia, se necesita de manera urgente que se le dé respuesta a los diferentes requerimientos de la población. Es decir, si bien es cierto, Rainiel, por ejemplo, es grandísima el área por ejemplo, de la feria, si hay que hacer fila a 3 metros con guante y mascarilla para cualquier diligencia en cualquier tribunal, pues entonces el Consejo de Poder Judicial va a tener que verlo como una posibilidad. así es. Porque esperando que no sabemos cuándo comenzará la situación virtual, puede ser tedioso. Y ahora mismo, como está aperturado, los teléfonos, he recibido muchas quejas de que no funcionan y también mutuo propio de que en la oficina mía no se comunican con los tribunales, es decir, para depositar, para preguntar por el expediente, por la situación, por el fallo. No estamos en eso todavía. Es una realidad que nos da de frente a todos y solicitamos desde aquí al Consejo de Poder Judicial que tome carta en el asunto y dé una apertura importante en el Poder Judicial. Bueno, ahí estuvimos nosotros conversando vía telefónica con el licenciado Grimaldi Ruiz, que es parte de los abogados que han estado reclamando al Poder Judicial la reapertura, como dice Carlos, están reclamando la reapertura ya oficial nuevamente de los servicios en su totalidad, no solamente de las situaciones de urgencia, pero quedó ahí una interrogante interesante en la conversación con Grimaldi, que es el tema de la justicia virtual. ¿Será que el Poder Judicial está tratando de introducir el sistema de justicia virtual? Que yo personalmente estoy completamente de acuerdo, y él mismo decía que ellos no se han opuesto a los procesos virtuales, o sea que ese puede ser prontamente el futuro de la justicia dominicana. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve, no se muevan de ahí. Más allá de las calles vacías,
encontramos la solidaridad del vecino. Más allá de las aulas vacías, inventamos otras formas de aprender. Más allá de las plazas vacías, descubrimos la imaginación. Más allá de las iglesias vacías, hallamos una fe que no se apaga. Ante el temor, ponemos valentía. Ante la distancia, cercanía. Ante la incertidumbre, estabilidad. Trabajamos para salir adelante, más fuertes, más unidos, reafirmando nuestro compromiso con el progreso y el bienestar de todos. Banco Central de la República Dominicana. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Amigos televidentes, regresamos nuevamente aquí a su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Y continuamos, Carlos, con todos estos temas interesantísimos, este debate que tuvimos ahí, esta conversación que tuvimos con el licenciado Grimaldi Ruiz, generó muchas interrogantes interesantes, pero hay algunas preguntas, ¿verdad? Que así es. se han hecho a través de las redes sociales que están pendientes. Hay algunas preguntas, nos las hacen a través de las redes sociales, no queremos perder la costumbre de siempre orientar al ciudadano. Señor director, cuando la tenga, puso la primera ahí, el señor director dice: ¿qué tiempo dura el divorcio por mutuo consentimiento y cuáles son los beneficios? Excelente pregunta esta. Este tiempo de lo que es un mutuo consentimiento, que es verdad, cuando las personas están de acuerdo a divorciarse, incluso por ahí mismo se puede hacer en el mismo acto de estipulación en convención ante notario la partición de los bienes. Así es. Se supone que si están de acuerdo en el divorcio es porque están de acuerdo prácticamente en la partición de los bienes. Sí. Entonces lo primero es eso, que ya no va a haber estos traumas de estas medidas conservatorias, de esta situación de litigios entre las partes, que los esposos no duermen, que si tienen hijos se ve una situación difícil y todo se hace más calmado. Evidentemente, lamentablemente, los abogados ganan menos también, porque se supone que si no hay litigio, el abogado va a ganar mucho menos. Entonces, esa es la primera ventaja. Y la otra situación es que es más rápido. Sí, claro. Evidentemente, un tribunal, entre 2, 3, 4 meses sale un divorcio, dependiendo de cuál tribunal sea. Sí. Los tribunales que más duran, que me acusen los amigos magistrados de esa jurisdicción, son la provincia de Santo Domingo. Pero para nadie es un secreto que el Gran Santo Domingo es la jurisdicción más grande. Claro. Es la jurisdicción más grande, la que más tiene gente. Así es. Y la que más reina el caos, porque también es la de entre comillas, la de más reciente creación. Sí, o sea, tiene de hecho, menos infraestructura, menos recursos y más gente. De hecho, no se ha terminado porque entendemos que ahora cuando se termine el Palacio de Justicia que se está haciendo, así es. Y que se termina antes, yo entiendo que se vaya esta administración, este cuatrenio, según se prometió en algún momento, debe estar bastante avanzado ese Palacio de Justicia. Bueno, tal vez el tema del COVID lo pudo haber retrasado. Tal vez lo pudo haber retrasado, exactamente. Pero realmente el tiempo que dura de 2 a 4 meses, 5 meses, dependiendo del tribunal, y las ventajas son que la comunidad de bienes se preserva más, es más rápido, y también tener una observación. No, y debería ser menos costoso también. Menos costoso también para las partes, y tener en observación que la ley tiene algunas restricciones para estos tipos de divorcio, que es, no se puede, si usted tiene antes de los 2 años de usted estar casado, no se puede admitir este tipo de divorcio, y si la esposa tiene 50 y el esposo 60 tampoco. Es decir, más de 50 o más de 50 la esposa y el esposo 60 o más de 60,
no es admisible el divorcio por mutuo consentimiento. Ahora yo diría, Rainier, si usted duró ya todo ese tiempo con ese post, yo entiendo y la aconsejo, bueno, realmente estoy especulando un poco, tal vez a modo de chanza, pero cada quien sabe la situación que está viviendo y no podemos tampoco, en situaciones de violencia, situaciones de maltrato, no podemos nunca tolerar eso, por más que diga la sociedad y por más que diga nada. Claro. Pero siempre se puede buscar ayuda psicológica, ayuda de algún médico que le diga y que se pueda asesorar bien antes de tomar una decisión como esta. Sí, definitivamente, sin importar el tiempo, y lo digo como abogado, ojo, como abogado, no como psicólogo ni terapeuta, sin importar el tiempo que pueda tener una pareja junta, casada, conviviendo, puede llegar un momento donde hay una situación que sea insalvable, o sea, que ya no haya forma, o sea, el concepto jurídico de la desigualdad, de la incompatibilidad de caracteres, es un concepto realista. O sea, verdaderamente hay momentos donde una pareja, por más tiempo que tienen juntos, no hay forma de eso salvarlo. Así es, así es. Yo creo que eso, incluso hay tribunales, tengo entendido que hay tribunales, Carlos, que han declarado por la vía difusa inconstitucional esa prohibición, porque definitivamente genera una desigualdad. El hecho de que tú tengas tanto tiempo casado no debiera limitarte para poder utilizar un mecanismo como el divorcio por mutuo consentimiento, que es incluso hasta más cómodo para la persona. Yo entiendo que sí, pero por ejemplo de 3 salas que hay en el Distrito Nacional, una sola que lo está haciendo de esta manera, sí, lo declara inconstitucional. Es decir, que el asunto todavía no está como decía magistrado de eso Alarcón, no es un criterio pacífico. No es un criterio pacífico, esa es la palabra. No es pacífico ese criterio. Así es. Es decir, todavía se están discutiendo muchas cosas ahí. Señor director, con la segunda pregunta, cuando la tenga disponible. La segunda pregunta dice: buenas, la empresa donde laboraba me canceló, pero la propietaria alega que me pagará por parte la liquidación. ¿Qué hago? Interesante pregunta. Muy buena pregunta. Porque realmente muchos empresarios están en una situación económica difícil. Claro. Sin embargo, si hay un crédito sagrado, un privilegiado, es el crédito del empleado. Es decir, con ese crédito no se relaja, no se juega. E incluso en la ley de reestructuración y liquidación, incluso en esta ley, se le da prioridad a que se pague a los trabajadores. Así es. De manera privilegiada. Así es. Entonces, el trabajador, nuestra recomendación es que realmente, si usted puede aguantar, aguante. Tenga cuidado que no pase más de 2 meses, porque entonces después se le puede complicar la cosa para demandar en prestaciones laborales. Pero a usted hay que pagarle sus prestaciones laborales, su liquidación, como usted bien lo dijo, de manera coloquial o popular, a los 10 días de usted ser desahuciado. Me imagino que fue un desahucio. A los 10 días de usted ser desahuciado, entonces a usted hay que pagarle sus prestaciones laborales y ya está en usted, en la confianza y a su propio riesgo, que usted permita que le paguen entonces de manera prorrateada. Carlos, mira, quiero comentar ahí porque yo sé que tú venías en defensa de los empresarios. No, pero mira, tú sabes que además de en defensa de los empresarios, que pudiera mi comentario parecer en principio en defensa de los empresarios, yo creo que este es un momento donde ciertamente se puede dar muchas situaciones como la que se plantean ahí en esa pregunta. ¿Y tú sabes cuál es mi opinión respecto a ese tema de los acuerdos para el pago de prestaciones? Imagínate una empresa quebrada completamente, que incluso, y yo conozco casos de primera mano, empresas que no tienen bienes, sí, el local alquilado, no queda un chele, quebró el negocio. Entonces, vamos a liquidar a los empleados. Y yo le digo a los empleados: mira, yo no tengo dinero, yo le voy a pagar esto por parte, porque yo no le puedo pagar ahora mismo a todos ustedes. Ustedes tienen 2 opciones: o pelean conmigo, nos embrujamos, al final a lo mejor no consigan nada porque la empresa era el empleador y la empresa no tiene un chele. Eso es lo primero. O ustedes me permiten pagarle por parte, llegamos a ese acuerdo. ¿Qué ustedes entienden que es más recomendable para mí llegar al acuerdo? Todo eso es valorado. Porque uno pregunta, el abogado siempre pregunta: ¿de qué compañía se trata? Claro. ¿Es el local donde está ubicada la compañía? ¿Es de la compañía? Exactamente. Y
Bueno, eso hay que valorarlo. ¿cuáles son las maquinarias que tiene la empresa? Claro. O es por un leasing o por un fideicomiso que tiene. Cuando tú vienes a ver, la empresa no tiene nada a nombre de O ella. tiene un contrato de prenda sin desapoderamiento, toda esa maquinaria. Sí. Todas esas cosas que valorarlas, Rainier, Así pero en es. principio hay que pagarle, es un crédito privilegiado, hay que pagarlo Sí. en 10 días. Definitivamente, Señor. los empleados hay que pagarle su prestación a los empleados. Ahora, yo creo, y te lo digo porque yo sé que los empleados, cuando le hablan de, mira tus prestaciones, yo no te las puedo pagar ahora mismo, ay, eso es una mala palabra. En República Dominicana eso es una mala palabra. Entonces, yo creo que la gente debe de ser un poquito abierto con eso, porque hay situaciones donde amerita que las prestaciones se hagan un acuerdo de pago. Hay situaciones que lo ameritan. Una empresa completamente quebrada, que no tiene un chele, y te dice, bueno, quebró el negocio, el COVID me quebró. ¿Fue culpa del empresario? ¿El empresario que no le quiere pagar? No, es que quebró el negocio. Entonces, llegar a un acuerdo con esa persona, yo creo que incluso, hasta para mantener una relación, hasta por humanidad a veces, lo amerita. Yo creo que, como tú dices, si usted quiere desde el principio asesorarse con un abogado, bienvenido sea, asesórese, diga al abogado, mira, esta persona me tiene que pagar mis prestaciones, pero él quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué tú entiendes? Como tú decías, excelente, evaluar quién es la empresa, quién es el empleador, qué tiene esa empresa. Es una empresa que tú sabes que si tú peleas con ellos se puede conseguir las prestaciones, o que tú sabes que si tú peleas con ellos al final no vas a conseguir nada. Porque ojo, si tú le dices a tu empleador, mira, yo no voy a aceptar ese negocio, yo voy a pelear contigo, y tú peleas con esa persona y esa empresa tiene 0 pesos, ¿qué tú vas a cobrar? Entonces, o llegas a un acuerdo amigablemente, porque cuando tú vayas a pelear con esa persona, ya el empleador va a tener que gastar un abogado también. Va a tener que gastar un proceso legal. Se va a ver inmerso en ese tipo de procesos que a lo mejor eso es lo que no quería desde el principio. Entonces, créeme que voluntariamente después no le va a pagar. Entonces, es una cosa que debe, lo digo porque yo sé que en este país eso es una mala palabra, debe sopesarse esa realidad cuando uno está frente a ella. Así es, Rainier. La tercera y última pregunta de esta tanda, de este programa, señor director, a ver qué nos dice, y precisamente en esta línea, los meses de la suspensión del contrato de trabajo cuentan para el aumento de la liquidación, o diríamos, para el cómputo de la liquidación. Así es. Interesante pregunta. ¿Qué sucede aquí? Que muchos empleados, si ha sido suspendido, Sí. y la empresa lamentablemente se va a ver obligado a despedirlo, es decir, cuando se terminen los 90 días, sí. y aprovechamos para decirle esto a los empresarios, no tiene que despedir a ese trabajador, usted puede pedir una prórroga Sí. a la suspensión por un mes más, a ver si la cosa se estabiliza, porque ya estamos viendo que la economía, dentro de lo que cabe, ¿verdad?, se está dinamizando. Así es. Si a juzgar por los tapones, la cosa va mejorando. Sí, sí, sí. Entonces, por el DGT9, solicite nuevamente otro mes más de suspensión del contrato de trabajo y no despida a ese empleado para que Así es. puede ser un ganar-ganar ahí las partes. Ahora bien, la suspensión del contrato de trabajo lo que único que hace es que y posibilita de que el trabajador no vaya a trabajar y el empresario no tenga que pagar el salario. Sin embargo, las condiciones del contrato de trabajo siguen intactas, lo que quiere decir que sí se le debe computar también estos 3 meses, es decir, si antes de comenzar esta situación de pandemia, usted tenía 9 meses para calcular sus prestaciones laborales, después de estos 3 meses hay que calcular sus prestaciones laborales en pro de un año, es decir, contabilizando un año, porque esos 3 meses se le debe de constar a su favor para calcular sus prestaciones laborales. Pero ojalá, lo que te puedo decir es que me uno a la recomendación que tú hiciste, sobre todo porque lo ideal sería en este momento tratar de preservar empleos. O sea, Totalmente. a nadie ahora mismo le conviene, a nadie le conviene que una cantidad masiva de personas pierdan su empleo, porque eso implica una disminución de la capacidad de consumo de la población en general. O sea que todos los negocios que están abriendo, ¿verdad? Tratando de recuperarse de todo esto, van a tener menos personas que puedan consumir en ellos. Y además una gran cantidad de personas que necesitan subsistir de su salario, entonces no van a tener de dónde.
y probablemente el tema de las liquidaciones le pueda servir, digamos, 3 meses, 4, 5 meses. Yo creo que tú hablabas en un momento del promedio que le dura a una persona para poder subsistir el tema de las prestaciones, pero con la crisis que se podría vislumbrar con una cantidad masiva de despidos, implicaría que esas personas podrían durar 1 y 2 años sin trabajo. Que cada persona, si el promedio que dura cada persona para conseguir trabajo después que lo despiden o que termina su trabajo, la situación, es 1 año. Mínimo 1 año. Y por más prestaciones laborales que usted le den, 1 año no va a sobrevivir eso, Chelito. Así es. Es decir, que quiere decir que la familia puede pasar mucho trabajo. Así es, así es. Rainiel, ya saliendo de ahí, vamos un poco a la actualidad jurídica. Y este comentario que voy a hacer, lo voy a hacer estrictamente de manera educativo, porque tal vez la persona que voy a mencionar no sea, es decir, tal vez de mi color favorito en cuanto a partido, en cuanto a política, ni nada de eso, sino para que se mire lo que es la legislación del amparo, la ley 137-11, y es con relación al aspirante a senador Vinicio Castillo, que interpone un recurso de amparo, porque entiende, Rainiel, que los 17 días que solicitó, o los días, o el estado de emergencia que ha solicitado el gobierno de la República Dominicana, le están vulnerando su derecho a elegir y ser elegido. Entonces, Rainiel hizo un recurso de amparo electoral porque dice él que él no podría hacer entonces el proselitismo necesario para que él pueda ser elegido por el ciudadano, porque le están poniendo toque de queda por esta situación. Y realmente a mí me resulta interesante ver qué va a decir entonces el Tribunal Superior Electoral con relación a esto, porque de un modo u otro se va a valorar entre la salud, las facultades también de que tú puedes hacer proselitismo de manera virtual. No, y lo que es igual no es ventaja. Y también lo que es igual no es ventaja. O sea, hay que ver qué va a decir el Tribunal Superior Electoral con este tema, pero ahí hay un recurso de amparo importantísimo, es decir, de manera didáctica se puede apreciar, y vamos a ver entonces qué decide el Tribunal Superior Electoral con relación a este tema. Para los seguidores de la jurisprudencia como yo creo que eso es un caso muy bonito para crear un precedente interesante. Así es, así es. Creo que sí. Rainiel, sigue la discusión con relación al 30% de la AFP. La Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones está renuente, dice que es improcedente repartir el 30%. Sin embargo, una parte importante de los diputados y una parte de la población también, tú la ves en las redes sociales, que se pronuncian en favor de que se reparta el 30% de la AFP. Una de las situaciones que dice la Asociación de la Administradora de Fondos de Pensiones es que tendrían que vender de manera apresurada y que sería imposible prácticamente en 10 días tenerse dinero en la mano. Carlos, tú sabes que con ese tema que estuvimos discutiendo la semana pasada, sí, y presentando nuestras posturas, y en la medida en que se ha desarrollado este tema, salió otra razón más por la que no debería entregarse el 30% de la AFP, sí, y es el tema de que eso puede generar una inflación masiva, porque esta cantidad de dinero en la calle automáticamente se va para el consumo. ¿Y qué genera consumo? Que los vendedores vendan todos sus materiales, sus productos, ¿verdad? Y tengan que salir a comprar más productos fuera. ¿Y con qué que se compra fuera? ¿Con pesos? Con dólares. Con dólares. Entonces, esos empresarios salían a buscar dólares, va a subir el precio del dólar y va a generar una inflación masiva. Yo creo que eso es un elemento que también debe tomarse en consideración. Ahora, yo sé que el que necesita ahora mismo, está en una crisis, ¿verdad? Está en un momento donde necesita que se le dé un dinero para poder mantenerse 1, 2, 3 meses, porque yo no creo que más de ahí pudiera servir ese dinero. En eso es lo que menos está pensando. Pero yo creo que en este tipo de situaciones la visión siempre debe ser global, no debe pensar solamente en uno mismo. O sea que es un tema, es el tema de la devolución de los fondos de pensiones, además de que destruiría el sistema de pensiones de la República Dominicana, puede tener consecuencias importantes también en la economía. Respetamos el criterio y vamos a ver qué sucede con esta situación. Atención a los lamentablemente contagiados del COVID-19. La Junta Central Electoral dice
que se le permitirá a todo mundo, no importa que usted esté contagiado, acudir el día 5 de julio a ejercer su sufragio al voto. Es decir, esto no es una excusa, evidentemente, póngase su buena mascarilla, su guante, no contagia a nadie, incluso te lo puede... Mantenga la distancia. Mantenga la distancia. El que no está contagiado también debe mantener la distancia, debe llevar a cabo el protocolo que se esté llevando en cada junta donde se esté ejerciendo derecho al voto. En ese sentido, es importante que ese derecho que tiene la ciudadanía de acudir, porque esté contagiado del COVID, no está vetado de ir a ejercer el importante derecho al voto. No debe tratar de interpretarse esta noticia tampoco para generar alarma de que los que están contagiados pueden ir a votar, entonces nadie vaya a votar. No, negativo. No. Esa no es la intención de esto, sino yo creo que aquí lo importante con esta noticia es que no se le va a coartar el derecho a nadie. Exacto. De poder ejercer su derecho al voto. Y yo le voy a decir una cosa, en la medida que va pasando el tiempo, al principio, cuando empezamos con esta pandemia, el desconocimiento, es una enfermedad nueva, el desconocimiento nos hacía pensar que la enfermedad era más contagiosa de lo que era. Y ahora se ha demostrado, porque con el tiempo que ha pasado ya la OMS ha realizado estudios donde se ha demostrado que el uso de las mascarillas, por eso que se debe utilizar la mascarilla, el uso de las mascarillas impide incluso que las personas contagiadas contaminen. Entonces, usted puede estar perfectamente en un colegio electoral votando, y si todo el mundo está con su mascarilla y a su distancia, no es posible que usted se vaya a contaminar. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que todo el mundo sepa que puede ir a votar el día de las elecciones y que se le está preservando a todo el mundo su derecho al voto. Usted va, una gente mantenga su distancia, no se le pega a nadie. El dominicano le encanta ir a los sitios, una fila, todo el mundo pegado. No. Mantenga su distancia, no se le pega a nadie, con su mascarilla, los guantes. Tal vez no son necesarios si usted utiliza, por ejemplo, algún producto para descontaminar las manos. Eso es lo importante, usted mantener las medidas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Eso es lo importante en este caso. Pero el día de las elecciones hay que votar. Totalmente de acuerdo contigo, Raniel, totalmente de acuerdo. Otra situación que me llamó la atención es un caso que hubo, Raniel, no sé si tú te acuerdas, el caso del parqueo. Donde asesinaron a Guillermo Moncada. Y entonces la persona, ahora está, el homicida está pidiendo que se permitan, por razón ya de edad y de salud, que le permitan ir a su casa. Sustituir la pena. Tiene 56 años, sí, por asunto domiciliario. Esta audiencia se llevó a cabo, me imagino que en la virtualidad, pero realmente... esto ya lo llamo a colación, Raniel, para que siempre, antes de actuar, antes de accionar, entendamos que la justicia sí existe, la justicia está ahí, y entonces siempre actuemos con lo más ecuánime posible, lo más con paciencia posible, para que, mira, seguro esta persona son un arranque de ira de algún momento, que todavía desde el año 2011, 2020, está padeciendo esta situación, y los otros familiares lamentablemente también tienen su ser querido bajo la tierra, que también es muy lamentable. Así es, como tú dices, Carlos, 2 familias destruidas. Totalmente. Por un momento de ira, de situación. Que incluso este caso que se ha comentado en el día de hoy, y ahorita que estaba conversando con mi suegra, y decía ella... porque hablaban de, te hace más hombre porque te cojan un parqueo, ir, sacar una pistola y darle 12 tiros. No, eso te hace menos hombre. Te hace menos hombre. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que no tiene ni siquiera la capacidad de controlar tus emociones. Totalmente. En un momento como ese, el hombre de verdad, el que hace, está bien, me cogiste mi parqueo, sálteme de ahí y se acabó. Usted me va a salir. Oye, la ley de tránsito establece que si una persona bloquea el parqueo de otra, tú puedes llamar a una grúa para que se lo lleven y le pongan su multa. Entonces, oye, utiliza los mecanismos que existen. Tiene una foto, haga un desorden, pero no saca una pistola y le dé 12 tiros. No, manejar la situación con inteligencia. Claro. Manejar la situación con inteligencia y calmadamente. Y si usted ve que el otro se va alzando, entonces usted se va para su casa o deja la conversación hasta ahí. Así es. Por ese día, por lo menos. Sí, yo recuerdo ese caso cuando se dio. Lamentable, porque no es una situación como la que uno ve de
un crimen común en la calle, no, es una situación donde dos personas de buena familia, uno perdió el control y llegó al límite, ¿verdad? Al límite de lo tolerable. 18 años está condenado. En el 2014 lo condenaron a 18 años. Entonces yo creo que esto, y en el caso de esta audiencia quedó pendiente Así el es. fallo, ¿verdad? Entonces ya sabremos, ya esperaremos entonces qué sucede con este caso, que ha sonado mucho ahora mismo en los medios porque ciertamente genera todavía cierto rencor, ciertas emociones, porque es muy reciente el caso. Además, en el momento en que se dio, fue un caso muy connotado. Así es. Este es el tipo de caso que cuando suena la gente como que lo recuerda nuevamente Sí, igual, sí. Y vuelve a sentir las mismas emociones. Entonces yo creo que es difícil todavía, no sabemos qué va a pasar aquí, pero yo creo que sería difícil que se pueda conseguir ese cambio de la prisión, porque la verdad es que Quedó pendiente la decisión. Sí. La vamos a traer para el programa que viene. esas heridas están muy abiertas todavía. Vamos a ver qué decide el tribunal. Así es. Señor Milton hace rato que nos está dando Bueno, señas por no ahí. está bien, bueno, pero está bien. Vamos entonces ya a concluir, siempre agradeciendo esa llamada interesantísima del licenciado Grimaldi Ruiz, que nos explicó esta situación que se ha estado generando con los abogados reclamando la reapertura de los servicios judiciales. Muchísimas gracias, Carlos, por todos estos temas interesantísimos que nos ha traído el día de hoy. Y muchísimas gracias a ustedes. Nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima.